autor de las imágenes, de Berraquero. Hemos hablado de la gran labor que está haciendo la Hermandad del Prendimiento, una hermandad además que es muy del mentidero. El mentidero se identifica muchísimo con esta hermandad, pero ¿qué es lo que está pasando encima del paso? Y encima del paso vemos a Jesús, vemos a Judas, que lo decíamos antes, en esa postura por detrás como sorprendiendo al maestro. Vemos a Pedro, que lo identificamos además con esas vestiduras moradas y amarillas. Vemos a un romano y vemos a un joven al que incluso el Evangelio de San Juan le pone nombre, es Malco. Malco, que era el criado de Caifás, que fueron a prender a Jesús, justamente por eso se llama el prendimiento, y al que San Pedro sacó una espada para cortarle la oreja, ¿no? Le diera donde le diera, y el otro esquivaría el golpe como pudo y le rebanó supuestamente la oreja, que Cristo hace el milagro de ponérsela, ¿no? Y también pronuncia palabras de guarda esa espada, porque al que espada mata, a espada muere, claro. Que es un dicho que tenemos todavía, el que a hierro mata, a hierro muere. Ahí Jesús condena la ley del talión. Exactamente. El de talión, que lo vamos a recordar, que es ojo por ojo. Ojo por ojo, diente por diente.
Pues ya en la plaza de la catedral para subir esa rampa, mientras que ya avanza por el arquitecto Acero el palio de la Virgen de las Penas. En el interior de la catedral se encuentra el paso del prendimiento, del misterio, que hablábamos precisamente antes, Yolanda, Antonio, de lo que representa y de lo que mucha gente no sabe. Pues sí, porque a veces vemos los pasos en la calle y vemos, todo el mundo reconocemos, ayer lo hablábamos con Ana Rey, la iconografía de un Cristo y de una Virgen, todo el mundo sabe quién es, pero después vemos esos personajes secundarios que curiosamente cuando empieza la Semana Santa y sobre todo el esplendor de la Semana Santa barroca, la gente de la calle, aunque no supiera leer ni escribir ni fuera gente letrada, identificaba a todas estas imágenes secundarias por su iconografía, bien por los colores, bien por el detalle del pelo o bien por algún atributo que llevaba. Pero tú nos contabas, Antonio, a micrófono cerrado, la importancia que tiene este pasaje del prendimiento, tanto para del Evangelio como de la teología, ¿no? Sí, porque es uno de los pasajes claves de la pasión, prácticamente donde comienza realmente la pasión, donde va a comenzar para Jesús la violencia, y hay varios elementos simbólicos ahí donde la psicología humana interviene, ¿no?, de una manera muy especial. Estamos hablando del detalle que has dicho tú antes de Marco, ¿no?, en el que Jesús pronuncia esas palabras, en el que condena la ley del talión, ¿no?, que era una cosa muy en el Antiguo Testamento. Ya ves, el rompedor de dientes, ¿no? Entonces Jesús corrige eso de forma radical. Después tenemos esa figura tan enigmática, ¿no?, de ese joven que sale corriendo desnudo, ¿no? Se produce, podríamos decir en palabras coloquiales, una espantada, ¿no? Cuando los discípulos salen corriendo, ¿no?, cuando prenden a Jesús. Pedro, hemos estado hablando antes a micrófono cerrado, que tuvo que ser una persona bastante bruta, permítanse una expresión, pero que quería mucho a Jesús. Entonces es el único que intenta enfrentarse cuerpo a cuerpo con un hombre muy visceral, ¿no?, muy sanguíneo, ¿no? Claro, pues tú date cuenta que nosotros cuando hablamos de Jesús sabemos perfectamente su naturaleza humana y su naturaleza divina. Claro. Pero Pedro es naturaleza humana 100%. 100%. Entonces, y muy visceral y muy del apretón. No solo pasa ahí, sino pasa en varios momentos de la vida pública de Jesús incluso, ¿no? Entonces hay una figura ahí muy simbólica, que es ese muchacho que corre desnudo, ¿no?, que hay teólogos que piensan que puede ser una alegoría de la resurrección. El Evangelio de Juan es el más hermético, es el último, de año 100. El Evangelio de Juan es del año 100, ¿no? Entonces el Evangelio de Marcos, que es el primero, es del 60, del año 30 al 60 no hay biografías de Jesús escritas. Está la fuente Q, que en alemán significa Quelle, llave, que es un evangelio de dichos. Los teólogos lo llaman evangelio de dichos, que es una mano anónima que va recopilando de los testigos presenciales dichos de Jesús. El Sermón de la Montaña, por ejemplo, que luego está integrado en varios evangelios, son elementos directos de la fuente Q. Entonces la fuente Q es el primer protoevangelio, llamémoslo así, y los evangelistas. Marcos tiene una función muy importante. Marcos hace una cosa, yo te decía antes, no digamos en privado, sino a micrófono cerrado, que para mí es un genio de la literatura, no solo de la cristología, porque inventa un género literario que es el evangelio, que no tiene ninguna otra religión del libro. No, el evangelio es un género como tal, que es podríamos llamar la biografía teológica, no la biografía histórica. No busca contar la vida de Jesús como podía ser Flavio Josefo, ¿no?, un historiador científico, sino que es un historiador teológico, que lo que nos quiere transmitir es un mensaje a través de los hechos. Eso es importante que lo sepamos, porque muchas personas dicen que los evangelistas, que hay cosas que no concuerdan, que hay cosas, no se busque en los evangelios un retrato histórico, sino es basado en hechos históricos, elementos teológicos para transmitir un mensaje, ¿no? Y es justamente ese mensaje el que se actualiza, claro, y el que sigue teniendo vigencia hasta hoy en día. Claro. No tienen vigencia los hechos históricos, pero sí tiene vigencia el mensaje que Jesús nos lanza. Sí, claro, hay elementos de los evangelios que son muy anacrónicos. Cuando Jesús, recuerdo ahora el elemento de...
David.